¿Se escucha? Buen día. Ahora sí se escucha. Hola, hola. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición. Acá estamos. Ahora sí. Había un tema con Sí. la cámara. Bienvenidas a esta nueva edición de Reinas de Copas. Hoy estamos acompañadas por Maru y yo, así que vamos a estar haciendo el programa con todo el amor de siempre, extrañando un poco también a nuestras compañeras, a Romy, que también tenía sus cositas, pero queríamos de todas maneras acompañarnos y estar acá esperen que me estoy escuchando, ahí va. Tenía el volumen del celu. Así Igual. Que bueno, queríamos darle las bienvenidas a este nuevo Reinas de Copas en Improx TV. Tenemos muchas ganas de escucharlos, de conocer sus historias. Hoy vamos a estar hablando sobre los duelos, así que nada, si tienen un mensajito, una pregunta, algún comentario o algún corazón, o de tirar ahí un poquito de luz a todo lo que vaya a surgir hoy, pueden escribirnos al 11 38 87 83 62. Este WhatsApp está habilitado desde ya, así que pueden ahí mandar ese comentario. Espero que tengan una hermosa mañana, pueden acompañarnos ahí tomando unos mates y reflexionando, ahí aportando. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estás, Maru? Bien, bien. Acá con un tema que vamos a abordar bastante fuerte, que creo que nos compete a todos hoy, siempre, ¿no? Nos atraviesa, Nos atraviesa y bueno, duelos de todo tipo. Duelos de pérdidas, de trabajo, de parejas, hasta animalitos que son partes de nuestra familia, ¿no? De procesos. De procesos. Creo que a veces incluso podemos hasta inconscientemente estar atravesando un duelo y por ahí no lo estamos viendo quizás como tal, pero bueno, sí sabemos que bueno, hay distintos tipos de duelos y situaciones que duelar, y a veces incluso tiene que ver con la propia evolución, ¿no? Con esto de decir, bueno, ¿qué me hace bien a mí? ¿Qué es lo mejor para mí en este momento y en esta etapa de mi vida? Y bueno, y en esa pregunta quizás la respuesta sea, a veces es achicar un poquito ese círculo de influencia, ese círculo de amistades, o el que fuere, ¿no? Esos vínculos que a veces quizás ya no están aportando tanto aprendizaje a nuestra vida, o nos suman ansiedad o demás. Entonces también en lo vincular creo que hay un proceso de duelo inevitable también, porque uno va cambiando y va necesitando distintos tipos de como influencias, o incluso hasta a veces también necesitamos tener un tipo de conversación que no sea la la noticia de turno, o cómo está el clima. Duele duelar a los amigos también, ¿no? Duele un montón. Duele a una amiga, me duele todavía haberla perdido, y perdido no físicamente, sino que bueno, nos separamos por no entendernos, o por cuestiones, por una pavada, decís, wow, tantos años y ya no es parte de tu vida. También es como una muerte, ¿no? Diría, de ya no la ves, no tiene algo que muere ahí. Y creo que nosotros estamos en constante como muerte y renacimiento también, ¿no? Mismo como el día y la noche, el circuito circadiano nos va mostrando, ¿no? La naturaleza misma. Uno abre los ojos a la mañana y bueno, y un día no como hoy, pero casi siempre podemos ver el sol, ¿no? En este lado del mundo casi todos los días podemos ver el sol y podemos reflexionar al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo la naturaleza, Dios, el universo, creación, algo más grande que yo, como lo llames, cómo nos enseña en relación a cómo a reciclarse, ¿no? Sí, a los momentos fuertes, de como decir, a la noche más oscura que tengas en tu vida, hacerte la pregunta, ¿para qué llega esto, no? La noche más oscura para mí fue la partida de mi papá, y creo que para muchos la parte de la muerte, del fallecimiento de un ser querido, es tu noche oscura que
que te llega como un silencio absoluto y después esa noche oscura en un momento salís a la luz y ahí ves el porqué de ese momento, ¿no? Es como... Y bueno, es lo que siento y no voy a llorar. Hay un libro que habla de la noche oscura del alma, ¿no? ¿Quién no ha atravesado esas noches? Y eso es parte, justamente, ¿no? Es parte de la vida, en verdad. Es como que si hay alguna certeza que tenemos cuando nacemos, es que nos vamos a morir. Sí. Solo que, bueno, mucho no garpa a veces parece hablar de eso. No, porque, bueno, sí. Pero hay que hablarlo porque el hablar también te alivia el proceso. Sí, yo siento un poco eso, ¿no? Y de hecho tenemos algunas encuestas, ahora seguramente Gus va a compartirlas, tenemos algunas preguntitas para que nos puedan compartir también si están atravesando, por ejemplo, algún duelo en este momento de su vida. Y una de las preguntas que también se me venían, ¿no? Cómo atravesarlo en compañía, cómo también cambia, ¿no? Como con quizás digamos, igual el amor, sabemos que el amor se transforma y no se corta con la muerte, ¿no? Como que eso es algo que... Lo vas entendiendo con el tiempo. Que cuesta entenderlo, pero yo creo que justamente como una vez Romy me dijo a mí, ahí te extrañamos pero te citamos, sí. Solo podés entenderlo cuando lo vivas, sí. De alguna manera, ¿no? Bueno, por su mirada en relación también al cuerpo físico y a los vínculos, al afecto y a las pérdidas de personas muy, muy, muy cercanas que en definitiva... esas personas, digamos, no están en lo físico, pero sí siguen estando en su mensaje, en su legado, en su misión. Y creo que justamente el amor lo trasciende todo, ¿no? Y si podemos empezar a mirar con estos ojos el mundo mismo o estas situaciones, sin minimizar, ¿no? Sin decir tampoco hay situaciones realmente aberrantes que nadie quisiera pasar. En la vida no quisiera pasar el duelo de un hijo. La verdad, no estoy preparada, no. Ahora, puede tocar, pero nadie lo desea, ¿verdad? Sí. Pero ahora cuando ves personas que sí han pasado por esas situaciones y han pasado por... los duelos tienen distintas etapas, ¿no? Desde la psicología se habla de 5 etapas del duelo y una de esas es la negación, la ira. El enojo. El enojo. Otra es... que te enojas mucho. Al principio. Te enojas mucho y también esto de negarte, no, esto no puede ser, esto no me pasó a mí, hay como después existe como esta etapa también de la depresión, que es como caer en cuenta de que eso realmente pasó en caso de pérdidas de un familiar, de una persona muy, muy cercana. Bueno, es el ejemplo, ¿no? Pero viene como esta etapa de la depresión de no como aceptar esto como una realidad, sí, pero con mucha tristeza y angustia muy, muy anclada. Y recién después es como que la última etapa del duelo es la aceptación, en donde se empieza a comprender la muerte desde otro lugar, ¿no? Como una manera más amplia de también inevitable conectar con ellos. Y de conectar, exactamente. Es como, pero como vos decías, como decíamos antes, creo que la única forma es atravesarlo, ¿no? Como para poder como vivir esa experiencia, como todo lo que hablamos acá, son experiencias que vienen desde nuestro recorrido, desde nuestro sentir, nuestro alma, ¿no? Y hay que atravesar el dolor. Y hay que atravesarlo en lo personal. Y quizás... que que el dolor es como que está, o sea, eso, el extrañar. Tenés otra mirada de que sabes que estás conectado, que siempre está, que te da señales, pero el dolor de no tener lo físico, de abrazarlo, de tocarlo, de extrañarlo, eso yo creo que se acomoda como en otro lugar, ese dolor, como que lo pones en otro lugar y después empezás a pensar desde mi punto, ¿no? Él hubiera querido que yo esté así, o sea, que mi proceso de tristeza sea tan largo, que se prolongue. No, él era
feliz, él quería que yo esté feliz, que me despierte sonriendo. Y bueno, entonces está bueno, a mí me ayudó desde, o sea, a mí, no sé, eso, de levantarme y sonreír y cantar como él cantaba, llorando quizás en esos momentos, en ese proceso. Y yo creo que ellos también nos dan la fuerza para salir adelante, porque si eran vida, nos quieren vivas, o sea, claro, vivas acá. Porque a veces te quedas mirando a la muerte y no estás viviendo en realidad. Tal cual. Bueno, eso también desde la mirada sistémica, como en las constelaciones, se ve muchísimo. Claro. Cómo somos tan fieles también a los muertos. Cómo miramos, digamos, se ve mucho como esa mirada hacia la muerte, digamos, claro, quizás hacia los fallecidos. Y no hacia adelante, hacia la vida y lo que le queda a uno, ¿no? Exacto. Porque en definitiva también a nosotros también se nos va a cortar el hilo. El hilo. Es así. En este cuerpo físico. Estamos hablando de este cuerpo físico. Nosotras sentimos, sabemos, creemos que existe mucho más, ¿no? Que la muerte, que existe algo más allá. Y que también de alguna manera en esta misma vida uno puede ir, digamos, practicando o haciendo como ese lugar a eso eterno, digamos, que tiene que ver con la quinta D, como hablamos, ¿no? Sí. Reinas de Copas, acá viene con este subtítulo de Saltando a la quinta D, y quizás a veces desde la meditación, que creo que es como una herramienta infalible, podemos empezar como a conectar con estados de conciencia en donde podemos encontrar esa calma, pero al mismo tiempo también esa entrega, esas respuestas, ¿no? Como esas señales que Maru recién decía, que ella siente esto de que, no sé, mi papá quisiera que verme con una sonrisa en cada mañana, como él lo hacía. Entonces una manera de honrar a papá y una manera de traerlo presente quizás es con esa sonrisa de gratitud cada mañana. Sí. Y bueno, y es eso, ¿no? Uno convivir también con esa ausencia. Hay un montón de psicólogos, hay grupos, ¿no? Sí, grupos de personas que te ayudan. A mí me pasó que sentía que cuando él se fue, que quería buscar gente que haya pasado por ese, y leía y buscaba, ¿viste? Era como, ayúdenme a ver cómo porque es como que una parte tuya se muere en ese momento, ¿no? Tal es cual. Como que decís, ¿qué no hago? sos la misma. No soy la misma. No soy la misma persona. Entonces, ahora siento que sí, porque él está y al salir de esa oscuridad volvió a ser volvió Maru. Volvió a ser su niña, como decía. Claro. Volvió a mi niña, porque era como que se había apagado. Y hacía un montón, pero hay que pasarlo. O sea, no hay que... ¿Viste? Cuando a mí me decían, la vida continúa, me reenojaba. Claro. O cuando te separás con una pareja, sos joven. Sí, sos joven. Ya vas a conseguir otro. No, pero yo lo quería a él. Claro. Ese amaba a él, no lo quería, porque querer es poseerlo, ¿no? Sí, pero también que es amar, ¿no? Ese es para otro capítulo. Amarme a mí primero. ¿Qué entendemos por amar? Pero bueno, eso es recontra profundo también y por ahí yo tengo muchas ganas de que alguno de los programas nos enfoquemos al amor. Sí. Tenemos todos tipos de duelo, así que nos enfocamos ahora al duelo de la pérdida de un familiar. Puede ser ese, o yo creo que hoy además... Tenemos todos los duelos, creo. Y sí, pero además tenemos una invitada que nos va a estar contando justamente también esta mirada. Ella es una terapeuta holística. Bueno, después la vamos a presentar, pero lo bueno es que creo que nos puede llegar a aportar también para quienes estemos atravesando algún tipo de duelo, puede estar aportando una mirada o algún ejercicio en donde podamos también ubicarnos, proyectar hacia adelante, quizás brindarnos algo de tranquilidad, porque uno, pasando por las distintas etapas del duelo, que hay, bueno, una mirada psicológica que justamente enmarca como este proceso en 5 etapas, y la última etapa es la aceptación, pero uno puede ir y venir, no es lineal, digamos, podrían saltearse alguna y estar en otra etapa y de repente igualmente avanzar en este proceso de duelo, pero tenemos varias preguntas para hacerle.
porque también obviamente tenemos nuestras dudas y quisiéramos que se pueda como abrir un poco más esto como les decíamos antes, como para también seguir haciendo como tejiendo esta red y encontrar esa compañía, quizás esa palabrita que resuene para que en tu propio proceso puedas seguir como evolucionando, avanzando y también estando más livianos, más tranquilos y conectados con nuestro sentir y bueno, básicamente también con las herramientas que tenemos atravesar lo que toca de una manera liviana. O sea, que es un montón, ¿no? Sí, nos pueden escribir y dejar preguntas para nuestra invitada. Nati, ¿verdad? Nati. Sí. Tenemos a Nati, en un ratito ya va a estar entrando. Vamos a hacer la comunicación online, así que... Ya en un ratito, ¿no? ¿La podemos ir presentando? Sí, en unos minutitos creería, porque faltan 5 minutitos todavía. Así que... pueden llamar. Ay, cri, esperamos sus mensajes. Sus mensajes, lo que tengan ganas de consultar o si nos quieren contar sus procesos, porque yo recuerdo eso de querer preguntar. ¿Salió la encuesta, Gus? Sí, salió la encuesta. Ah, buenísimo. Porque no la estaría viendo. Ahora ya no la tengo. A ver. Bien. Bueno, vamos a... queremos saber si estás atravesando un duelo, ¿sí? Si tenés ganas de compartirnos algo de tu experiencia y algo que te haya servido a vos que como decíamos, le puede servir a otro. Yo también, en épocas de crisis y de duelos, me he refugiado como en personas o leído libros en donde otras personas resolvían esto mismo que yo estaba atravesando y salían fortalecidas. Entonces, eso a mí me daba como esperanza. Y bueno, muchas veces uno desde la inspiración, alimenta como este fueguito de esperanza que justamente está más ligado a esta aceptación de la vida tal cual se nos presenta. Hay una frase que yo repito mucho en yoga, que también tiene que ver con la dicotomía del control que Nacho siempre presenta, del estoicismo, que es qué está bajo mi control y qué está fuera de mi control, ¿no? Cuando uno realmente se enfoca en lo que está bajo tu control, ¿no? Que es lo que yo me puedo cortar el pelo, puedo decidir comer bien, puedo decidir hacer ejercicio, puedo decidir ir a terapia, puedo decidir estar acá. Entonces, todo eso está bajo mi control. Ahora, llovía torrencialmente, no lo puedo cambiar. Pierdo un ser querido, no lo puedo cambiar. Entonces, cuando uno realmente entra como puede discernir, ¿no? Entre estos dos grandes realidades que nos vemos atravesados. Entonces, va a haber un alivio, va a haber una calma y a la vez también un mejor enfoque para dejar de alguna manera de perder en tiempo en cosas que no vamos a poder resolver nosotros. Como un trabajo, el trabajo se puede, o sea, sí, te va a doler, te gustaba, estabas bien, lo perdiste, pero va a venir otro, una pareja, te va a doler, pero después pasa el tiempo y va a venir otro. Va a venir diferente, otro quizás no. Pero te amas vos, te encontrás vos, pero está la posibilidad. Se te va, no sé, tu perrito que más amabas, o sea, que era tu compañero, no va a venir ese mismo sentimiento, no lo vas a volver a tener, o tu familiar o lo que sea. Como decías vos, no sé, cortarte el pelo, todas esas cosas son no hacerse problema por cositas chiquitas. Sí, lo tenés que pasar al duelo de una pareja, de un trabajo, de lo que sea, pero quiero decir que se reemplazan igual después. O sea, no sé si es la palabra reemplazar exactamente, pero vas a tener otra oportunidad de volver a ser feliz. Claro. Desde ese lugar que quizás vos querés o no querés. Porque básicamente también la vida va mutando. Yo lo noto a veces como una montaña rusa. A veces la intensidad es un montón, pero los momentos de alegría también. Sí, Entonces, hay una frase que decía un gurú que yo escuchaba que decía, si hay mucho dolor es porque habrá mucha recompensa. Y eso a mí me hacía, primero que cada vez que leía esa frase me lloraba,
pero porque de alguna manera yo siento eso, ¿no? Yo siento que eso ha ocurrido en mi vida. Yo he sido testigo y de ese refugio. Pero bueno, a veces creo que la espiritualidad, que eso también le vamos a preguntar a Nati, ¿no? Pero que la espiritualidad, bien enfocada, ¿no? Desde un lugar, no desde lo que tengo que hacer para pertenecer o para encajar en un grupo, en una religión, en una filosofía determinada. Más bien es mi alma viene a hacer algo y yo la escucho y me tomo momentos de silencio y entiendo que la vida tiene, digamos, vivo con esos ojos, ¿no? O, a ver, para ser un poco más concreta, básicamente tengo como esa realización interna, ¿no? Eso de alguna manera también va a ser a lo que yo me voy a poder aferrar, justamente porque lo alimenté durante toda mi vida, ¿no? Estos ejercicios de meditación, estas preguntas que nos hacemos en momentos de reflexión, escritura, o mismo prácticas de distintos tipos que alimentan esa llama, ¿no? Ese fueguito divino en el corazón de cada uno, ese reflejo del alma que está ahí como pidiendo, dame naturaleza, dame oxígeno, dame buenos vínculos, dame buenos pensamientos. Cuando ocurren después estas otras cosas que realmente no podemos evitar, y el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo, decía Buda. Justamente todo esto es lo que también nos va a acompañar y nos va a brindar como ese colchón de seguridad. Nos abraza. Nos abraza, claro. Yo siento que no hay, para mí, ¿no? Yo no concibo la vida sin la concepción divina, ¿no? En mi vida, sin ver a Dios en todos lados, sin entender que hay un plan mayor detrás de todo. Y eso implica sufrir, dolor. No relativizamos los procesos de duelo, sino más bien estamos queriendo... Sí, que te acompañan. Todos somos seres espirituales y está ahí el despertar y verlo, ¿no? Para que te pueda abrazar y acompañar, porque la verdad que es una fuerza superior tremenda. Uh-huh. Que la sentís o no la sentís, tampoco es que alguien te va a imponer o te va... No, pero yo creo que va a haber... Es cuestión de fe y de entregarse también al proceso, ¿no? Yo creo que va a haber un gran despertar en eso. Está viendo. Sí, ya son las 10:01, así que podríamos ya empezar a presentar a la invitada. Bueno, vamos a tener a Natalia Rodríguez. Ella es terapeuta holística que nos va a acompañar hoy. Tenemos un mensajito que justo está, no sé si lo tengo acá en WhatsApp, de Mary. Sí. Así que antes de presentarla leemos el mensajito. Dale. Así no se pierde. Okay. Dice, hola reinas, en mi duelo ayudó el amor de mis seres queridos, la enseñanza de mi papá de seguir adelante siempre con una sonrisa, con la esperanza de algún día volver a vernos. Claro. Siempre lo extraño. Mary, ¿qué es tu hermana? Claro, sí. Ay, mi amor. Sí. Gracias. Sí. Y esto es como decíamos, ¿no? También dejarse abrazar por los seres queridos que sí están. También dejarse acompañar por las personas que están en esta etapa de nuestra vida y están dispuestas a brindarse, a compartir tiempo de calidad con nosotras, ¿no? Con nosotros. Entonces, yo por lo menos siento que las alegrías están re lindas para ser compartidas, pero los dolores también. También, sí. Se necesita que estén compartidos. Sí. A veces, con que estén al lado tuyo en silencio, también es una gran compañía. Sí, hay tantas como maneras como personas, ¿no? Sí. Te voy a decir algo. Bien. En vivo. Míralo vos a los chats porque no sé por qué no los puedo ver. Ok, dale. Por si dejan por los mensajitos que no los voy a estar viendo. No sé qué le pasa. Bueno, sí. No estoy muy amigada con la tecnología. Ayer mandaba audios y no se escuchaban. Ahí estamos. Ah, bien, ahí ya me aparecieron. Bien, ¿cómo viene la comunicación con Nati? ¿Viene? Hola. Ay, no sé si se te ve. Nati. Bienvenida, Hola. Nati. Gracias por estar ahí, acompañándonos. Hola a todos.
Gracias a ustedes por la invitación, gracias por verme, contenta de poder estar acompañándolos. Hace un ratito había entrado y las estaba escuchando atentamente. Y después, la verdad que fue todo un desafío para entrar. Me estoy amigando con la tecnología, así que agradecida de poder estar acá. Ay, bueno, nosotras iguales. somos varias, no estás sola. Esto de acompañarnos, ¿viste? También. Sí. En todo sentido, literal. Sentido, sí. Bueno, un placer. Gracias, Nati, por aceptar también la invitación, por aportarnos luz a este programa, acompañarnos hoy que estamos las dos solitas y también dijimos, bueno, vamos a desafiarnos a nosotras mismas, atravesando nuestros propios duelos, nuestras propias creencias de que no podemos, de que sí, vamos a convertir y a transformar esto también en algo lindo para llevar también un lindo mensaje y que más personas también te puedan conocer a vos, contar con personas como vos al servicio del alma, de todas las personas que se vayan acercando. Son esos los guerreros espirituales que necesitamos en el mundo, por muchas más Natis. Así es. Muchas gracias. Bueno, Hermosa nos puede contar un presentación. poco, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco lo que haces, Nati? Como así la gente te conoce. Dale. Bueno, como ya ustedes lo dijeron, mi nombre es Natalia Rodríguez. Me gusta que me llamen Nati. Yo soy tipo el Kiko del Chavo. Me gusta el diminutivo. Yo soy terapeuta holística y formadora en varias técnicas y herramientas que tienen que ver con las terapias holísticas y también en constelaciones familiares. Hoy nosotros nos abocamos mucho a trabajar con constelaciones familiares. Hace poquito inauguramos nuestro espacio físico acá en Mar del Plata. Yo soy de Mar del Plata, de Argentina, y también tenemos nuestro espacio online, así que formamos. Mi tarea, mi misión hoy por hoy es formar a aquellas personas que están interesadas en este mundo espiritual, en este mundo holístico, integral, que no solamente trabajamos y nos enfocamos en una sola área, ya sea en la parte mental o en la parte física, sino que trabajamos en el equilibrio del ser, tanto en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual, porque entendemos que somos seres completos. Exacto. Así que hay veces que nos abocamos solo a un área y que en realidad nos estamos rengos por la vida. Claro. Así que hoy por hoy estoy feliz de poder acompañar a muchas personas, a muchos terapeutas en su formación, en su autoconocimiento, porque si no nos conocemos a nosotros no vamos a poder potenciar nuestros dones y talentos que tenemos. Y muchas veces también creemos que tenemos que ser seres especiales o nacer con un don, o que a mí me encanta, no sé, me encantaría ser un sanador o ayudar o acompañar o escuchar, pero siento que no soy especial o que no tengo ese don o que no tengo la evidencia, como muchas personas cuentan. Y mi mensaje siempre es invitarlos a verse y saber que todos somos seres especiales y que todos nacemos con dones, que los dones también se aprenden y se desarrollan. Y nosotros también tenemos una memoria ancestral y una memoria álmica que muchas veces recordamos y que no sabemos. Simplemente es animarnos a ir a dar un pasito más y a conocernos, primero para darnos a nosotros sanación y después para llevar luz al mundo. Ay, qué hermoso, Nati. Sí, qué tal hermoso. cual. Qué importante esto que mencionabas de enfocarse como en todos los aspectos, ¿no? Para un equilibrio del ser es necesario plano mental, plano físico, plano espiritual, y por ahí no lo mencionaste, pero también el plano material, que puede involucrarse como en el físico, ¿no? Pero necesitamos también de la energía del dinero, es una energía divina también, es una de las energías de Dios, y en Oriente le llaman Lakshmi Devi, y también es necesario que eso sea retribuido, ¿no? Hay como también que a veces una creencia de que por estas cosas no se cobra. Claro, a mí me pasa eso, exacto, que creo que lo hablé con vos, Nati, que a mí, o sea, me cuesta, ¿viste? Creer y eso de cobrar me cuesta. Por una terapia. Lo tengo que trabajar. Sí, sé eso es tarea para el hogar. Y otra de las cosas que creo, no sé si que te escuché a vos de decir, a veces me costaba cuando empecé a hacer Reiki decir, hago Reiki, pero porque el tema de las miradas,
de que piensen que es algo raro. Y ahora me pasa quizás con Tamiana, decir también de hablar de dónde viene y claro, es el fortalecer eso. Y creo que le debe pasar a muchos terapeutas, ¿no? A muchos, todos transitamos este camino, y no solamente los terapeutas, sino las personas que están interesadas y que no se animan por el juicio, por el qué dirán, porque antes estábamos catalogados como brujos, como... ¿no? Entonces, bueno, a ver, si yo doy Reiki, si trabajo con una técnica, si trabajo con cristales, bueno, está bien, entonces, con tarot mismo, entonces es como que nos van encasillando, y nosotros también desde ese miedo, desde el miedo, como decía recién, de esas memorias de que te quemen, ancestrales, claro, de persecución, claro, de la hoguera, de que si se bruja. Entonces a mí me gusta correrme un poquito de esa mirada y hablar desde la sanación. No verme como bruja, sino como sanadora, porque tenemos el concepto de que brujo es malo, de que brujo es para hacer un daño. Entonces yo siempre trabajo desde la sanación, desde la autosanación, porque todos podemos autosanarnos. Sí. Entonces también corrernos de ese miedo y esa inseguridad, porque en realidad también el juicio no solamente viene de afuera y de lo social, sino de nosotros mismos, de cómo nosotros nos miramos y desde qué lugar nos posicionamos también. Y esto que vos decís, Mari, también tiene que ver con esa memoria. Bueno, el curandero, no sé, te curaba, pero con un intercambio de un paquete de fideos, un paquete de arroz. Entonces, ¿yo por qué voy a estar trabajando o generando dinero desde la sanación o desde esto que es servicio? Y sí, puede ser servicio. Puedo estar trabajando desde la sanación, pero también tengo que vivir, tengo que comer, y vivimos acá en este mundo, y también tenemos que encontrar ese equilibrio. Yo siempre trabajo desde el equilibrio en todo. Nosotros trabajamos con diferentes chakras. Está el chakra raíz, que tiene que ver con lo material, con el plano material, con el tema del dinero, con la seguridad. Así que también eso lo trabajamos, y hoy por hoy también mi trabajo, mi misión es posicionar a los terapeutas holísticos a nivel social y que puedan ver la importancia que nosotros tenemos. Hoy las personas están mucho más abiertas a las técnicas holísticas porque ya fuimos, sin invalidar, porque sé que los profesionales está buenísimo, pero yo voy a un médico cuando estoy enfermo. Cuando hay algo que no está bien, voy al psicólogo, y lo que estoy viendo es que vamos años de tratamientos, de sesiones, de terapias, y que quizás sí avanzamos, pero a paso lento. En cambio, con las terapias holísticas, cuando trabajamos de forma integral, cuando trabajamos con todos nuestros cuerpos, vemos un resultado a veces inmediato y a veces a corto plazo, a veces a largo plazo también, porque no voy a crear expectativas falsas ni nada por el estilo, pero sí vemos resultados inmediatos y traemos a la conciencia todo eso que tenemos ahí olvidado, y que a veces no queremos ver porque duele. Pero estas técnicas nos ayudan a poder mirarnos, a abrazar nuestra historia. Y adentrándonos ahora al tema que ustedes me invitaron a trabajar. Al duelo. Justo. Exacto. Justamente con el tema del dolor. Hay que ser valientes para animarse a mirar eso que duele. Por lo general, lo que hacemos con el dolor es evitarlo, taparlo. Empiezo a trabajar para olvidarme de tal cosa. Me separé, no quiero transitar esto, bueno, listo, rey puesto, rey muerto, rey puesto, como dice. Bueno, al toque otra vez en pareja. ¿Para qué? Para no transitar este dolor solo, para no querer mirar, para no verme, para no tomarme tiempo de esto. Entonces siempre es muy importante y es de valiente, siempre reconozco a la persona que viene a trabajar el dolor, que se anima a mirarse, que se anima a transitarlo como puede, como sabe, como le sale, porque yo no sé si hay una receta para transitar el dolor, sí generar y crear espacios de acompañamiento para las personas que están atravesando cualquier tipo de duelo. Wow. Bien, hay muchos tipos de duelo, ¿verdad? Yo hago pausas, chicas, para que también interactuemos entre nosotros, porque si ahí me dejas hablar. Sí, qué linda, pero igual nos gusta escucharte. ¿Nos hacer una pregunta? Sí, hay varias, pero... sí, ahí tenemos un montón, por eso le digo a Nuri, ¿querés hacer? Hay en psicología, digamos, se habla como de un año para, digamos, como un duelo
saludable, por decirlo de alguna manera. Pero existe para vos, para tu mirada y todo tu experiencia, como un tiempo para atravesar un duelo. Tiene que ver con el tiempo, no sé, de vínculo con una persona. Me llevó un montón de tiempo, tuve un montón de años con esta persona y ya pasó un año y todavía sigo con un dolor, con una herida que me abre, o sea, que todavía siento ahí, que todavía no está cerrado o sanado, ¿no? O sea, como Cuando vienen, por ejemplo, a constelar, hay veces que quieren constelar un duelo. uh-huh. Y yo siempre le pregunto, ¿hace cuánto que fue esta pérdida? Y 2 meses, 5, lo que sea, un fallecimiento, una pérdida de un ser querido. Entonces, sí, no los constelo, porque no Muy podemos trabajar reciente. ese dolor, esa herida que está a flor de piel, porque cualquier herida necesita un proceso de sanación natural. Ahora, si veo que después de 5 años sigo todavía con este dolor, estoy en esta Mismo lugar. angustia, entonces lo trabajamos. Mínimamente un año, como vos decís, como para poder empezar a trabajar esto, porque en la etapa del duelo, chicos, cuando recién estamos en el medio de este dolor, yo lo que recomiendo es vivirlo, transitarlo, enojate, insultá, no sé, llorá, angustiate, tomate tiempo para llorar a baldazos. Es el momento de hacerlo y está ok, y vas a tener la contención que necesites y este es el momento. Entonces está perfecto como lo canalices, como hagas, siempre y cuando lo mires y lo exteriorices. Siempre hablo de esto, de dar espacio al dolor. Ajá. Primero tenemos que dar espacio al dolor y mirarlo. Y después aprender a convivir con esto, porque no es que te vas a olvidar. No hay una receta algo que no te enseñan tampoco, claro. Es que no se puede. A convivir con ese dolor y con esa ausencia, ¿no? Sí, porque en sí, si vamos, por ejemplo, al tarot, el arcano 3 es la carta de la muerte, que nos habla de una transformación. Por lo general vemos a la muerte y al proceso de muerte, de cierre, como algo doloroso, como algo negativo, como algo malo. Pero si nosotros podemos ir un poquito más allá, vamos a poder ver que es una invitación a transformarnos, a transmutar, al renacer, al morir para renacer otra vez, para ser nuevas personas. Nos van preparando para el próximo paso, a nosotros. Totalmente. Y a veces nos centramos en que, bueno, a ver, falleció y compartimos 20 años y solamente se fue y que todo lo que me quedó por compartir. Es una mirada, pero si yo puedo ver y agradecer esos 20 años que compartí con esa persona, eso que me regaló y quedarme con esa parte positiva de decir, esa es otra mirada. Gracias por esos 20 años que compartí. Gracias por ser parte de mi vida. Gracias. Es muy importante que quiero... Sí. No, perdón, nada. Me justo tuve esa reflexión el otro día mirando una estrella y fue re lindo porque fue como muy sanador ahí, pensando como más en esos términos, ¿no? O sea, sí, nada, yo hace un tiempito que despedí a mi abuela, no hace muchos años y claro, fueron 37 años de vínculo, es un montón. Y bueno, puedo ver ya no cómo hago, cómo me imagino la vida sin... Y en realidad es, wow, qué afortunada. Tuve una abuelita de 37 años que me hizo reír, que me enseñó hasta el último día de su vida. Ay, se emociona, sí. Total. ¿Sabes qué? Perdón que no recuerdo tu nombre. Nuria. Nuri, ¿sabes qué? Hay algo importante, que las personas no mueren cuando se van de este plano, mueren cuando las olvidamos. Siempre que la recuerdes, siempre que la tengas presente, está viva, y está en tu corazón, está en tu alma, y está presente dentro de tu sistema familiar. Hay algo que en la etapa del duelo y de la pérdida que más nos duele, no solamente perder a esa persona, sino perder un pedacito nuestro. Claro. Porque hay un pedacito tuyo que se fue con esa persona, hay una historia tuya que se fue con esa persona. Entonces, ¿cómo hago para vivir sin ese pedacito mío? ¿Cómo ahora vos quizás sos mamá, ahora sos hija, sos amiga,
pero ya no sos nieta, ya no sos esa No. nieta que esperaba a su abuela, que venía a su abuela y que compartían tal cosa. Entonces, ese rol quedó vacío en este momento. Sí están esos recuerdos, sí están esas compartidas. Entonces, yo te invito a cerrar, a transitar este ciclo primero como puedas, como te decía recién, como te nazca, como te salga, como sin evitarlo, siempre mirándolo y agradeciendo, tomando en tu corazón y que vos la tengas y la recuerdes todos los días de tu vida a tu abuela, ya es un regalo enorme y la vas a traer cada vez que necesites traerla. Y algo importante es, cuando nosotros vivimos y compartimos y no nos quedó nada pendiente con esa persona, siempre el recuerdo es lindo y es positivo. Ahora, cuando nos quedaron un montón de cosas pendientes, saber que podemos trabajarlo igual aunque esa persona no esté. Por ejemplo, en constelaciones familiares. Entonces, este rayito de esperanza también está bueno Está buenísimo, porque no todos tienen la suerte o la conciencia de tener al día los vínculos. Es algo que yo como que, sí, hace tiempo me cayó como esa ficha, ¿no? Al día con los vínculos. Al día con los vínculos para mí es, sí, decir el te quiero a tiempo, ir a visitar o nada, mantener como vivo como ese vínculo y quizás si hay alguna conversación o alguna cuestión pendiente, hacerla, ¿no? Como decir, bueno, es momento porque hoy estamos acá y es lo único que existe este presente. Así que qué importante, pero qué esperanza también, qué esperanzador esto de que si eso no ocurrió, porque a veces también ocurren partidas como así como inesperadas y demás, accidentes o lo que sea, y te quedaste con todo. Claro, o cada historia, ¿no? Es diferente. Entonces ahí decís, bueno, hay un lugar dentro de la mirada sistémica, dentro de un campo tan amoroso como es una constelación familiar, en donde voy a poder actualizar ese vínculo, darle calma al alma de cada uno. Así que es maravilloso. Sí. Exacto. A mí me pasó algo parecido, como contaba recién Mari, que estaba mirando con la pérdida de su papá. Y él las escuchaba hablando de la noche oscura del alma. Y lo transité, lo viví cuando mi papá falleció y realmente sentí que estaba caminando en el borde entre la locura y la cordura. Ay, sin prepararnos. En realidad, cuando te dicen prepárate que le queda un año de vida, prepárate que le queda un mes de vida, ¿cómo nos preparamos para esa pérdida? No estamos preparados para la muerte, no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir eternamente. Entonces, es una de las etapas que más nos cuestan aceptar, transitar, vivir, caminar, hasta que podemos ver, como hablaba recién, ir un pasito más adelante y saber que pronto nos vamos a volver a encontrar. Y eso es lo que te tiene lindo, lo que te da esperanza. Exacto. Entonces, también en ese momento de pedirle permiso para quedarme en la vida. Vos te fuiste, pero yo me quedé acá. Entonces, mírame con buenos ojos si me quedo en la vida, porque luego desde la mirada sistémica también vemos que se generan implicancias, desórdenes dentro del ambiente, dentro del sistema familiar, cuando yo no transito y no cierro estas etapas de duelo correctamente, cuando me quedo anclado al dolor. El dolor está buenísimo y es necesario en este periodo de transición del duelo, en esta primera etapa, en este primer año, en lo que cada uno le lleve. Pero si yo me quedo ahí anclado, me quedo muerto en vida. Sí. Camino, hago, voy a trabajar, todo automatizado, pero en realidad me voy secando por dentro, no disfruto, no genero, no hago cosas nuevas, no tengo proyectos porque nada me importa, lo que quiero es irme. Puede ser consciente o puede ser inconsciente. Y muchas veces transitamos también las depresiones. Claro, eso te iba a decir. Trabajando, riéndonos, saliendo con amigos, pero en realidad estamos depresivos, estamos mal. Entonces, esto también se trabaja en constelaciones familiares y en el campo podemos ver y ordenar de forma consciente e inconsciente todos estos vínculos y quedar realmente sanos y ordenados, porque esto que vos no viste, que no te animaste a mirar y aceptar, es lo que le estás heredando y dejando de herencia a tus hijos. Tal cual. Y o sea, vos no mirás, tu hijo lo va a tener que mirar. La mejor herencia que le podemos decir, me decía mi psicóloga, que también es psicóloga sistémica y consteladora,
lo mejor que podés hacer, la mejor herencia que le podés dejar es dejarle las cosas ordenadas, ¿no? Como vivir esto por temas personales y demás, de enfrentarlos, que es incómodo, pero enfrentarlos, ordenarlos, tomar mi lugar, ¿no? Porque si no, eso lo van a heredar. Entonces, es súper importante porque el proceso interno, el proceso personal, para cualquier almita, para cualquier persona, pero cuando sos padre, cuando tenés hijos, es diferente. Es como, digamos, casi obligatorio, diría, tratar de evitarles un poco de hacerle más, como más sencillo como su tránsito, porque también ellos van a tener lo suyo, ¿no? Que no es que vamos a hacer todo por ellos van a tener que hacer también su parte. Pero bueno, si hay cosas que están en nuestras manos, como hablábamos antes, y es hora, ¿no? Es hora. Pasa que, bueno, obviamente el proceso también implica dolor y querer mirar eso, que quizás lo hemos como prorrateado, ¿no? Como procrastinado y tarde o temprano en realidad es postergar el sufrimiento, ¿no? Yo te quería preguntar... Totalmente. Yo te quería preguntar cómo se diferencia el duelo de la tristeza cuando estás en ese estado. O de la depresión. O sea, de la depresión, en realidad. Bueno, es que tristeza en realidad y depresión. la tristeza es una emoción, es una emoción que puede ser pasajera, depende de cómo yo la transite. La angustia o la depresión ya es la tristeza aletargada en el tiempo, es donde yo me anclo en esa tristeza. Entonces, es normal, es una emoción más la tristeza. Y todo esto también se genera desde nuestro pensamiento, desde nuestra conversación interna, desde qué lugar lo estoy mirando, desde qué me estoy diciendo, desde cómo me estoy conversando. Entonces, como hablábamos recién, lloro y me duele porque esta persona se fue y no comparto más, o me quedo en el recuerdo y en la gratitud de todo lo que compartí. Nosotros nos estamos centrando en este momento en un fallecimiento y en una pérdida, pero también podemos ver en una pareja, en un trabajo, en alguna situación de cierre, de mudanza, porque también duelamos, todos los cambios los duelamos. Entonces, de poder ser alquimistas del dolor, poder transformar ese dolor. ¿Y qué hago con este dolor? Hay personas que abren instituciones, asociaciones, servicios a la sociedad después de un dolor, lo transmutan. Una mamá que su hijo falleció en un accidente, por ejemplo, aprende, crece, transforma ese dolor en sanación, en acompañamiento, en crear este espacio para acompañar a otras mamás que están solas y que no saben cómo transitarlo. Entonces, tengo dos opciones: o me quedo anclado en el dolor, en la depresión y llorando porque ¿por qué a mí, pobrecita yo, todo esto que me está pasando? O lo transmuto, me fortalezco desde esta noche oscura. Eso es lo que les estaba contando hoy cuando falleció mi papá, que yo estaba tan angustiada, tan mal, tan que no podía superar esa situación. Cuando transité esa noche oscura pude verme a través de, fui a hacer terapia, fui a hacer de todo lo que me ofrecían, y donde más me encontré fue en una terapeuta holística que me acompañó a través de diferentes técnicas, y ahí me enamoré de todas estas terapias holísticas, porque trabajamos en absolutamente todo, y en gratitud pude transformar ese dolor y hoy estar acá a hacer servicio. Entonces, toda nuestra historia, todo lo que pasamos, todos esos hechos dolorosos que a veces no queremos ni siquiera recordar ni mirar, puede ser también de gran inspiración para otros. Poder ser luz. Eso que nos dolió, poder soplar esas brasas, porque nosotros tenemos un fueguito interno, siempre hablo de esto, ¿no? Nuestra alma viene con un fueguito interno para crecer, para iluminar, para activar esa pasión en nosotros y esos dones que tenemos. Atravesamos situaciones dolorosas y traumáticas que lo que van haciendo es apagar nuestro fueguito interno, y nosotros mismos nos vamos apagando y secando porque nos quedamos llorando, porque preguntando el por qué a mí, por qué pasó esto, por qué no sé qué. Entonces, ¿me quedo ahí con mi fueguito apagado o puedo aprender a soplar mis brasas, encender nuevamente mi fueguito e iluminar
a otras personas para que esas personas también puedan encender su fueguito. Y estoy hablando de situaciones grosas, como abusos, como traumas, como lo que te haya sucedido. Entonces ¿qué haces con ese dolor? Porque para algo, empezar a repreguntarnos y a cambiar esa pregunta, no es el por qué. Es el para qué, por qué ¿no? te va a mantener en ese lugar siempre. Estático. Siempre cuando te preguntes por qué no vas a salir de ahí, y siempre vas a ser la víctima de esa situación por años. En cambio, el para qué te abre un mundo de posibilidades. ¿Para qué? Para aprender. ¿Para qué? Para crecer. ¿Para qué? Para hacer servicio. ¿Para qué? Para mirar de otra manera. Entonces salgo de ese anclaje, salgo de ese lugar, y entonces me empiezo a preparar para iluminar a otros. Hasta hace un par de años yo vivía en la victimización, en el victimismo, en el por qué atravieso todo lo que atravieso, por qué estoy en esta familia, por qué no me veo en ningún lugar, por qué paso lo que paso. Hasta que elegí estar desde este lugar, y hoy puedo hablar con una persona mientras estoy en una entrevista, reconocer el trauma, reconocer el dolor aunque no lo haya puesto en palabras. ¿Y por qué lo reconozco? No por la teoría, porque yo pasé por eso. Claro. Y hoy miro con amor mi historia, agradezco eso que tanto renegué y que tanto sufrí, porque hoy puedo acompañar a muchos y soplo esas brasas para encender el fueguito de su alma. Y es buenísimo ahora que, Nati, que estabas contando esto, y que esté, o sea, esto en las manos de un montón de personas ahora que tienen llegada a través de estas sanaciones, de estas terapias a poder sanar como desde otro lugar. A mí me pasó como cuando contabas que te ayudaron con lo de tu papá, y bueno, en otras cuestiones también me ayudó mucho el Reiki. ¿Sí? Bueno, siempre digo que Marga, que la amo porque me ayudó un montón y en un montón de cuestiones, trabajo, pareja, papá. El Reiki es como que fue un alivio al alma, como que me ayudó en el tránsito, ¿no? Totalmente. Y también con ganas, tengo ganas de eso, de lo holístico. Es importante la apertura y esto de prepararnos en varias técnicas, porque no con todas las personas a vos te funciona el Reiki. Exacto. A mí, vos, perdón, ¿qué herramientas tomás? ¿Qué es lo que brindas? Bueno, que justo decís que son varias. Sí. Bueno. Regresión a vidas pasadas, que fue lo primero que hice y que me enamoré, y que ahí pude sanar álmicamente y entender todo lo que me había pasado en mi vida. Y también lo primero que hice fue regresión a vidas pasadas, y trabajé con mi papá cuando estaba en pleno duelo, y la verdad que me ayudó muchísimo. Soy maestra en Reiki, registros akáshicos, que poder estar conviviendo con mis maestros, mis guías espirituales, continuamente escuchando la voz de mi alma, me trajo realmente al lugar donde estoy para poder verme y ser guiada. Yo siempre digo que en la vida por ahí no fui muy obediente, o no soy muy obediente en lo cotidiano, pero en lo espiritual soy muy obediente y escucho mucho la voz de mis guías. En apertura, registros akáshicos. Sanación akáshica, péndulo hebreo, para trabajar con las energías, con las limpiezas, con el equilibrio en todos los cuerpos, como hablábamos recién. ¿Qué más? Tarot, constelaciones familiares, seguramente que hay algo que se me esté escapando. Bien. Pero está básicamente, bueno. Y de todo lo que hago formo, o sea, tengo la maestría en cada técnica para poder formar y compartir. Ah, qué bueno, qué bueno. Y vos, como recién decías, que cada persona quizás le resuena o le sirve una de las terapias o combinación de una con otra, ¿no? Como que no hay una ecuación igual para todo el mundo. Somos seres individuales. Yo trabajo con una forma que se llama terapia breve centrada en soluciones. Ay, eso, contanos de eso. Claro. Sí, pactamos 8 encuentros primeramente, en donde en cada encuentro podemos trabajar un tema específico o
por ejemplo, trae este tema y durante los 8 primeros encuentros lo trabajamos desde diferentes ángulos. Hoy podemos trabajar, bueno, soy coach también transpersonal, entonces hoy podemos tener una conversación de coaching y ver qué es lo que te sucede y también parar en responsabilidad y demás. En otro encuentro podemos hacer una constelación individual, en otro encuentro podemos hacer trabajar con el péndulo hebreo, y cuando vienen los consultantes a veces me dicen que les encanta porque vienen como sin expectativas. Dice, yo sé que yo vengo y no sé lo que va a surgir, y siempre me voy con algo diferente y como esa sorpresa. Y es una terapia breve que se centra en soluciones, porque por lo general nos centramos en el problema y hablamos del problema y todo el tiempo, y si, por ejemplo, traemos un tema de una enfermedad o un problema de salud, lo googleamos, sabemos de qué se trata, de qué no, de cuánto es el porcentaje de no sé qué, entonces siempre enfocados en el problema, y los acompaña a que podamos centrarnos en la solución. Hay un mundo de posibilidades de solución y solamente miramos el problema. Así que trabajamos en esto, en la solución, en poder tener un cambio de mirada, que creo que desde ahí empiezan a abrirse este campo de posibilidades y empezar a ver el vaso, aprender a ver el vaso siempre, siempre medio lleno, en vez de centrarnos en el vaso medio vacío. Y lo que a mí me gusta es poder mostrar la caja de herramientas que tenemos. Todos tenemos una caja de herramientas completas internamente, y que como en un momento, no sé, bueno, me meto en este lío que encima que no conozco, pero clavé un clavo con un martillo, entonces siempre creo que ese martillo me va a funcionar para cada vez que tenga que hacer un arreglo en casa. Y así nos manejamos en la vida. Y la verdad es que no, tenemos una caja de herramientas completa. A mí no me gusta los terapeutas que trabajan desde el miedo o desde la generando y creando dependencia. A mí me gusta mostrarte todas las habilidades que vos tenés, las herramientas que tenés internas para que te autogestiones, para que aprendas a gestionarte en un momento que tenés un ataque de ansiedad. ¿Qué podés hacer? Entonces te muestro una forma de respiración, un ejercicio de relajación que podés hacer para que no es que en cada ataque de ansiedad que tenés me llames, no, que te autogestiones, que te conozcas. El autoconocimiento creo que es la clave para la autosanación. Exactamente. Así que siempre trabajo desde ese lugar, no infundiendo miedo ni generando dependencia, sino la autodependencia, la independencia, que todos tenemos esta caja de herramientas y conocernos y poder saber que nosotros mismos nos podemos sanar a nosotros. Doy fe de eso. Me dejas como condorito cuando te consulto. Qué bueno. La verdad es que es genial porque también es tan, como creo que estamos tan necesitados hoy de digamos, de abrir esa cajita de herramientas, de indagar hacia adentro, de tener esta mirada, ¿no? Como que, ¿cómo? Siempre digo esta frase que leí en algún momento y me quedó, me la llevé para mí y ahora se las comparto. Una frase que dice, las salidas hacia adentro. Uh-huh. Siempre buscamos respuestas fuera, preguntamos, consultamos, indagamos, pero lo que menos hacemos es tomamos el tiempo de mirar para adentro, de conectar con nosotros, con nuestra alma. Tu alma sabia es la que te muestra el camino, pero creemos en cualquier gurú menos en nosotros mismos. Tal cual. Entonces, el hecho de aprender a escucharnos, a reconocernos y a encontrar la salida adentro, en el silencio, en la conexión con nosotros mismos y con nuestra alma, es lo mejor que podemos empezar a hacer. Porque uno te da una receta, el otro te da otra receta, el otro te da un tip y una técnica. Y el ruido de afuera empieza a ser ese ruido mental que no sabes a quién escuchar, qué hacer, qué creer, en qué confiar. Entonces yo siempre digo, acallá tu mente y escuchate. Nada más. En vos están todas las respuestas. Qué gran verdad. Decía Cerati, tenemos, ¿no? Cerati decía, me quedo aquí. Ay, como mira. Quieto. Tenemos 2 mensajes de ahí. A ver, se los voy a compartir. Chucu, acá. Espera, un chiquitín. Ahí vamos. Es acá. Bien, dice, buen día, reinas. Feliz miércoles y buen programa. Les dejo mis aprendizajes.
Las pérdidas son procesos de aprendizajes que transita cada alma en su evolución, porque las evoluciones se trascienden emocionalmente. A través de esas emociones, dolor, el alma trasciende y no vuelve a transitar. Mi alma saluda a sus almas. Ay, qué linda. Daniel Gracias. de San Justo. Qué lindo. Y Hermoso. tenemos otro mensajito. Dice, buen día, reinas. Hace poco falleció mi papá y siento un vacío muy grande, pero al mismo tiempo me siento agradecido por haber podido compartir tanto tiempo juntos. Siento que el duelo me hace ver los márgenes de mi vida, lo malo y lo bueno del existir. Es una montaña rusa de emociones. Espero que de a poco poder procesarlo de la mejor manera posible. Gracias por el programa de hoy. Me brindaron muchas herramientas para poder procesar mejor mi duelo. Bendiciones. Leandro de Quilmes. Lean, te abrazamos. Abrazamos, Lean. Y te queremos. Y también estamos pasando por ahí con vos. Bien. Pueden mandar audios. Vamos a volver a recordarles que tenemos un teléfono, un WhatsApp, para que nos escriban mensajitos o nos manden audios por ahí. Pueden escribirnos al 11 38 87 83 62. Ese es el celu de Improx TV, y hoy en Reinas de Copas estamos escuchando tu historia, estamos escuchando tu historia de duelo, tu renacer a partir de una muerte, ¿no? Y esa muerte, como decía Nati, es es parte de una muerte propia, ¿no? Uno deja de ser lo que era, hay un vínculo que ya no está presente en la vida, pero hay una nueva versión de uno, ¿no? Y con toda esta cajita de herramientas que la verdad es que no es mágica, porque uno también dice, ay, bueno, A más B da C. Es probar, es experimentar, es abrirse y confiar, ¿no? ¿Qué lugar hay en el proceso espiritual y en la fe en el duelo? ¿Qué lugar tiene la espiritualidad en el duelo? Yo Nati. creo que un lugar esencial. Yo creo que es esencial la parte espiritual en el duelo. En lo que creas, donde vayas, donde sientas esa contención espiritual, esa fe, esa escucha. Hay veces, recién hablaba con ustedes, las escuchaba antes de entrar, de que estar en silencio acompañando a alguien ya también es hacer mucho. Y a veces hablo con personas que me dicen, vino mi amiga que estaba mal y yo no sé, no sabía qué decirle. Y siempre creemos que cuando nos vienen a compartir algo tenemos que tener la palabra justa o saber qué decir, y no siempre el otro está dispuesto a escuchar o necesita que le digas algo, sino que está necesitando una oreja, está necesitando un espacio de escucha, porque también es una forma de hacer terapia, de hablar, de sacar, de tener ese espacio de escucharnos. Cuando ponemos en palabra todo eso que nos pasa, nos escuchamos y ahí también escuchamos esa respuesta y podemos ver desde otro lugar. Así que también este es un mensaje para las personas que están acompañando a alguien que está en un proceso de duelo. Tranquilos, no necesitan tener la palabra mágica, ni la receta, ni absolutamente nada. Estar en silencio y abrazando es lo mejor que podemos hacer. También las palabras sobran. No hay palabras que consuelen a una persona en una etapa de duelo. Tal no cual. Hay palabras. Te íbamos a preguntar justo. Sí. No hay palabras. Es yo abrazo, nada más. Y le doy la certeza de que estoy para lo que necesite. Y en caso de que haya como una distancia física, ponele, de la persona. Mensajito, mensajito ahí, abrazo. Total, estamos a un mensaje de distancia, pero desde mi experiencia aprendí que la distancia es relativa. Podés estar muy cerquita de alguien que esté a miles o a cientos de kilómetros tuyo y muy alejado del que esté acá, durmiendo con vos. Entonces, la distancia es relativa y nosotros desde lejos podemos acariciar el alma de alguien, ¿no? Totalmente. Sí. Y algo que les iba a decir recién con respecto a las palabras. Bueno, no importa, pero que es cierto que no hay palabras, ¿no? Sí. Como que uno lo siente y esto es decir, acá estoy, ¿no? Me acordé. Dale, te escuchamos.
que a veces desde nuestra mirada estamos acompañando a alguien en un proceso de duelo y está mal, y está angustiado, y está llorando, y desde nuestro lugar, para que no sufra, queremos hacer un montón de cosas o invitarlo, vamos a salir a caminar, vamos al gimnasio, vamos al cine, y la otra persona está totalmente en una etapa que tiene dolor, que necesita ese encierro, que necesita estar como está en ese momento, y que también es un poco cruel desde nuestro lugar, porque pretender. Es un poco egoísta. Quiero que estés bien, quiero verte bien, quiero verte sonreír, no quiero verte llorando. Entonces es súper importante también el rol del que acompaña. Exacto, ¿cómo acompaño? Me siento al lado tuyo. Es respetar la decisión del otro de cómo vivir el duelo, ¿no? Totalmente. Mira, hay algo que creo que es lo que más cuesta, y a mí me costó, cuando conocí la mirada sistémica, de aprender a respetar el destino del otro. ¡Ah, qué difícil! Eso te juro que vengo... Le diste en la tecla. Porque está enfermo. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Se está dejando pata para arriba. Nada. Absolutamente nada. Somos adultos y cada uno toma la decisión que quiere hacer. Y también aprender a corrernos del lugar, porque lo que queremos hacer es ayudar a todos. Ahí está mal, lo voy a ayudar, está triste, no tiene trabajo, consigo trabajo para darle. No, porque cuando estudiamos constelaciones familiares sabemos que también hay un orden, nos manejamos con órdenes en la vida, porque todos los problemas que tenemos no es por falta de amor, es por falta de orden. Todos los problemas que tenés en tu vida, todos, es por falta de orden. Entonces, la ayuda también tiene un orden, y el primer punto de la ayuda es que el otro te lo pida. ¿Cuántas veces te metiste porque no tiene trabajo, lo voy a llevar a trabajar, le voy a conseguir un trabajo, pero no tiene para comer, le llevo mercadería, le doy plata, no, te lo pidió, pero yo sé que necesita, pero te lo pidió, claro. ¿Sabes? En los líos que me metí por ayudar, sin que me lo pidan, y primero con mi familia es mi gran maestra, claro. En todo sentido, de decir, qué desagradecido, con todo lo que te ayudé, vos te enojás, con todo lo que hice por vos. ¿Cuántas veces dijimos esto? Y que en realidad el otro no está en desorden, vos estás en desorden. Claro, porque no está en equilibrio esto del orden del dar y del recibir, ¿no? Claro. Exacto, pero por meterte en el lugar que no te llamaron. Como las parejas cuando se pelean. Si yo le di todo. Claro. Sí. Hay también se me viene también un ejemplo, ahí a la mente un recuerdo también de las charlas que hemos tenido con amigos, con swamis, que decían, para poder salir del pozo, ¿no? Ahí la persona cayó en un pozo, quien sea, te pueden tirar una soga desde arriba, ¿no? Pero es tan importante que la persona de arriba te tire la soga como que vos te agarres de ella. Entonces es necesario que el otro quiera agarrarse de la soga para salir de ese pozo. Y ahí está esto de quizás entrar en una soberbia inconsciente, ¿no? De yo te puedo ayudar, te quiero ver bien. Hay un poco de hasta el ego espiritual, no sé si el ego está ahí atravesando en todo, ¿no? Pero quizás esto del reconocimiento y del ser bueno, cumplir un rol de... es una línea fina, ¿no? Porque no estamos diciendo no ser solidario, todo lo contrario. Vamos a ayudar porque hay personas que lo necesitan. Yo si puedo generar fuentes de trabajo lo voy a hacer. Voy a seguir con esa actitud. Ahora, ¿cuál es la prioridad? ¿Mi vida o salvar al otro? Salvarme a mí, salvarme al otro, ¿no? Como que el límite es fino, porque de eso a la evasión hay un pasito así, ¿no? Si de mis propios... ayuda, dijo Nati. Sí te piden ayuda. Primer paso, sí te lo piden. Y por otro lado, ¿desde qué lugar estás ayudando? Ahí está. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Qué es lo que te está moviendo a esa ayuda? Mira, te cuento algo chiquitito. Hace unos años yo iba a tomar mate a la casa de mi mamá. Y mi mamá me decía, no me quedé sin yerba. Y en ese momento capaz que yo le daba, yo interpretaba, mi mamá no tiene yerba porque no tiene plata, entonces yo ahí nomás sacaba de la billetera, no sé, 20.000 pesos, 30.000 pesos, 50.000 pesos, toma mami. Y cuando voy a hablar con mi terapeuta en ese momento, cuando recién empiezo con las terapias holísticas, me dice, ¿qué estás comprando?
Y esa ¡amor! Total, pero vos fijate, simple, sencillo, y en cuántas ocasiones lo hacemos en nuestra vida diaria. Y me quedé con esa Quedamos pregunta por porque sentado, ¿no? También. porque me dice, si no tenía yerba, en la esquina hay un chino, mientras pone la pava te compras la yerba, venís y tomás mate. Claro, le preguntás, mamá, necesidad? ¿necesitas algo? Claro. Ponele. Yerba. Y si no, qué necesidad Yerba, de azúcar. pagar más. Claro. Porque lo que estamos comprando es reconocimiento, Mm, amor, sí. ser vistos, que me vea. Ser visto, sí, a mí, mi sistema también hay mucho. Es Así que cuando no nos miran no existimos. Necesitamos ser vistos para existir. Y lo mismo pasa con, bueno, volviendo al tema con nuestros fallecidos. Necesitan ser vistos, necesitan ser reconocidos, Claro, necesitan ser no olvidados. agradecidos. No solamente con las personas que fallecieron, sino con nuestras parejas anteriores, por ejemplo, que ya no forman parte de nuestra vida, pero sí forman parte de nuestro sistema y estuvieron con nosotros. También. Ayer hablaba con una amiga que me decía, hablando de las parejas anteriores, cuánto tiempo perdí, qué tonta, cómo no me di cuenta, y todo lo que vi con esta persona, y les digo, ¿por qué la mirás desde ese lugar? ¿Cuánto aprendiste para ser la mujer que sos hoy y poder compartir desde otro lugar con tu pareja actual con la que estás? Es gracias a ese anterior, gracias a todo lo que viviste, gracias a todo lo que aprendiste. Le pifiamos, le pifiamos tanto con uno que acertamos con él. No, pero re... Brenda, nosotros tenemos una columnista que también es parte del programa y hacen una edición los viernes, las chicas, Brenda Villaflor, y ella también hablaba justo esto de que es importante también integrar a estas exparejas que a veces es como que los desterramos del como del sistema, literalmente, ¿no? Por tal y tal razón, de tu vida, de nuestra vida, y en realidad es necesario también agradecerles, integrarlos, tienen un lugar, ¿no? Como esto de la ley del orden me vuela la cabeza porque digo que implica en todo, ¿no? Como que aplica también a todo y a todos los ¿Cuántos vínculos? innombrables, les pregunto a ustedes, cuántos innombrables hay en su vida? ¿Cuántos de esos que no quiero ni siquiera acordarme del nombre, ni recordar absolutamente nada, lo borro directamente, lo suprimo de mi vida, no existe más. Y cuando hablas de esas personas anteriores, los mencionás a todos menos a ese. Y ese es el más importante que tenés que mirar, porque algo importantísimo que hay, lo que dije hoy temprano, lo que vos no mirás, viene otra persona a mirarlo. Claro. Porque todos ocupamos un lugar en nuestro sistema familiar. Nunca queda ese espacio vacío. Alguien va a ocupar ese lugar. Y por lo general es alguien que viene después. Puede ser tu hijo, tu nieto, ocupando ese lugar y mirando a ese innombrable, a esa pareja que vos no querés mirar. Y repitiendo ese dolor, repitiendo el destino del otro. Claro. Entonces, va mucho más allá y más profundo de mirar a tu pareja y agradecerle. No, es mucho más profundo. Bien, y en eso de mirarlo, incluso, bueno, para las personas que no están dentro del sistema también hay innombrables que quizás, no sé, personas abusivas, ¿no? Qué importante es incluirlos, ¿no? Porque ellos también están siendo leales a su clan, ¿no? Ellos también están mirando a alguien. Y quizás entre el dolor, ¿no? Pero... bueno, hay como todo un desorden emocional quizás que por ahí nos impide ver a ese tío, a ese padre, a ese abuelo, a esa madre, a esa abuela, no vamos a hablar en general, ¿no? Como el dedito, él era un HDP y bueno, chau, no se habla del HDP. Y sin ir más lejos, chicas, eso solo desde la constelación, o uno internamente también puede ir haciendo como ciertas frases integradoras, ¿no? Como decís, te veo, ¿no? Visualizaciones. ¿Hay algo que podamos como hacer como para hacer como esta integración de estas personas? Es que yo siempre digo, no todo hay que constelarlo. Se constela lo que no se ve, se constela ese patrón que yo estoy repitiendo y que no le estoy encontrando a la vuelta, porque ahí me está marcando que hay algo inconsciente que yo no estoy pudiendo ver y en la constelación logro verlo. Pero si nosotros en una simple conversación, que también se constela a través de conversaciones, porque
la idea o el fin de una constelación es que nosotros podamos ver y ser conscientes, ¿sí? Tomar conciencia y cambiar nuestra mirada, nuestro punto de vista. Entonces, te lo llevaba a lo más cotidiano. Qué sé yo, estoy en la playa, estoy en el colectivo y hay alguien con el parlante, con la música a todo volumen y que te molesta y que lo miraste o que te lo cruzaste en la calle y ese difícil, si nosotros le llamamos en la mirada sistémica, ese diferente a vos, esa persona que masticás pero que no tragás, ese compañero de trabajo que decís, no lo soporto. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? Es que vos sos leal a tu familia, vos sos leal a tu sistema, porque vos te enseñaron que en la vía pública se respetaba, por ejemplo, que no podés ir con el parlante a todo volumen porque el otro quizás no tenga ganas de escuchar o vaya en una conversación o lo que sea, pero él también es fiel a su sistema, a lo que aprendió, a sus sistemas de creencia. Entonces ahí tenemos dos lealtades, Claro. dos fidelidades. Entonces es mirar de otra manera y tomarlo en tu corazón. Cuando nosotros aprendemos a mirar con compasión al otro, a corrernos del juicio, a abrazarlo y decir, ok, como yo tengo mis creencias y mi cultura y mis formas, vos también tenés la tuya. Te acepto, ya está. Soltar el control de querer cambiar al otro, de que aquel tiene que hacer lo que yo digo, como yo digo, mirar las cosas porque si no, está mal. Esa es una mirada sectaria, es una mirada que divide. Achica, divide, acotada. ¿Y cómo nosotros hoy en sociedad vivimos así, separando? Y por eso estamos así. Grietas. Claro, por eso estamos Las grietas. Y cada vez estamos más separados. Y vos perteneces a ese grupo, entonces no podés hablar conmigo. Si te vestís de tal manera, si tenés tal inclinación sexual, si tenés tal mirada política o lo que sea. Y nosotros desde este lugar integramos, mirá, abrazá, no quieras cambiar a nadie. ¿Por qué el otro tiene que cambiar? Aceptar. Y hay una frase que también les quiero compartir, que nosotros trabajamos mucho, es el sí a todo como fue en tu vida. Sí a todo como es hoy. Recién de verdad que yo lo trabajo todo el tiempo. Cuando entré que no podía entrar, que no sé qué, no tenía permiso de la camarita, que tenía que ajustar no sé qué cosa, y la configuración y digo, ay, ¿cómo hago? Sí. Y en ese momento respiro y dejo de resistir. Y digo, sí a todo como es. Ahí es cuando suelto el control y puedo ir hacia adelante. Y eso es en todo en la vida. Así que les regalo esas dos frases, sí a todo como fue en tu vida, de acuerdo a la situación que estés atravesando y que hayas vivido. Y sí a todo como es hoy. Aceptación. Y vas a ver cómo tu energía va a cambiar, tu mirada va a cambiar, vos vas a encarar la vida y el día a día de una forma diferente. Sabés que ahora que estás diciendo eso, sí es lo que estoy sintiendo últimamente. Que estoy aceptando y digo, bueno, somos todos seres libres y venimos cada uno con algo y a mí no me tiene que molestar, lo estoy trabajando un montón, lo respiro y queda como una calma y digo, wow. Mirá, hay unos mensajitos, ¿viste? Perdón. Sí. Ay, no, está bien, no pasa nada. Eso. Claro, porque es todo un aprendizaje y llegar a esa conclusión es re valioso, ¿no? A veces uno lo escucha y dice, ay, sí, son confirmaciones. Nati nos está trayendo y aceptación. No resignación. Si no exacto. También sí. No es resignación, es aceptación. Aceptación, exacto. Y aparte que si no nos hace mal a uno. ¿Viste? Cuando te resignás quedas mal igual. En cambio, cuando fluye, cuando decís, bueno, lo aceptás, no te duele. Porque no lo puedo cambiar. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a resistir a qué? Sí. ¿Y voy a luchar con qué? No, entonces, listo, acá estoy, me entrego. Exacto, eso es lo que estoy tratando y me está resultando. Bueno. Sí, porque antes a cualquier situación me angustiaba y lloraba o me ponía mal. Lo único que podemos controlar y gestionar es nuestro mundo interno. Lo de afuera, si no lo puedes cambiar, si no lo puedes controlar, ¿qué vas a hacer? ¿Vivir resistiendo y rezongando y renegando? Soltalo, aceptalo, como es. Mi hijo ayer me dijo, Teo, mamá,
¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Hay que dejar que las personas hagan lo que tengan ganas. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Me lo estaba diciendo para él. Para que mí, él haga algo. Pero me dijo eso y yo lo tomé desde otro lado. Sí. Grandes maestros nuestros hijos. Sí. Hay unos mensajitos más, ya estamos llegando al final del programa. Pero bueno, se nos extendió un poquito la entrevista. Hay un montón, porque Nati tiene una escuela, un instituto Nati, en donde justamente nos estaba contando que brinda formaciones y hay mucha gente que la quiere, hay muchas personas que han sido ayudadas en el buen sentido, justamente por decisión propia, por ser valientes y tomar las cartas en el asunto y vivir sus procesos internos acompañados por Nati. Así que hay acá unos mensajitos que reflejan esa compañía, y uno es de Elena Álvarez Portillo: hermosa mirada, un vínculo sano hace que la pérdida se vea momentánea y con aceptación, sabiendo que esto es un momentico y ya nos volveremos a ver. Vivimos el dolor de la pérdida, pero no caemos en sufrimiento. Después tenemos a Stephanie Pupuche o algo así, que dice muy hermoso. Y tenemos a Mariana Aros, que nos dice Nati tiene 10 años en esto, yo estudié en su instituto. Y por otra chica que dice, María Dolores Félix, dice: saludos Nati, excelente tema, es importante dar la oportunidad a la persona, la oportunidad de llorar, de permitirle sentir, de vivir su duelo. En el duelo hay que vivir sus etapas, ¿no? Sus distintas etapas. Y después, como también escribieron, sí a todo como es, yo también escribí esa frase como para que nos quede. La mirada sistémica te cambia la vida, dice Mariana Aros. Y después tenemos a Graciela Montero, que dice: buen día, soy Graciela, alumna del Instituto de Nati desde hace 2 años. Tuve la pérdida de mi amada nieta. Aprendo y sano cada día a partir de que conocí todo este grupo hermoso con el que ella trabaja. Vamos, las alumnas del instituto. Mariana tiene la 10, es una genia. Bueno, y así un montón de amor hay en este chat, un montón de luz y un montón de transformación, ¿no? Testigos de también... La mayoría de las chicas que están comentando se están formando como consteladoras familiares acá en el Instituto Naimi. Acá en Mar del Plata está justo el instituto enfrente de la terminal, así que si vienen a Mar del Plata van a ver el Instituto Naimi ahí sobre la avenida Luro, entre Chaco y Pampa. También estamos en las redes sociales. Compartinos tus redes. Sí, compartinos. Ahí te cuento. Elena Álvarez Portillo, Solange Pupuche. Bueno, estas chicas también que se están recibiendo esta semana de consteladoras familiares, ya están recibiendo su certificación. El jueves tenemos, y ellas son de otros países. Hay un montón de personas que nos están viendo porque nosotros tenemos la formación que es 100% online también, para personas, hay personas de España, de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, bueno, de todos los países que también están acá en este momento acompañándonos. La saluda a las chicas, a Mariana, a Graciela, ellas son de Mar del Plata, porque nuestras formaciones son formato híbrido, presencial, o online o 100% online. Así que también les quiero saludar, reconocer, agradecer que estén compartiendo con nosotros este espacio, porque son una genia, siempre me acompañan en todos lados. Y les comparto nuestras redes sociales. El Instituto Naimi es Instituto Naimi, N-A-Y-N y latina. Ahora les cuento qué significa. Lo podemos poner acá en el chat, en el chat. Así que N-A-Y-N y latina. Y mi Instagram personal, donde comparto mucho contenido de valor, es Nati Holística, Nati con 2 y latina. Ahí estamos trabajando mucho el tema de la abundancia, el tema del dinero. Estas semanas estoy compartiendo mucho contenido de valor y ejercicios sistémicos, ejercicios prácticos para hacer. Estén atentos porque también vamos a compartir un ebook gratuito para que también puedan seguir sumando, teniendo información. El ebook está lleno de ejercicios para hacer, sanando el vínculo con el dinero, porque también tiene que ver con la mirada con mamá, con papá, sanar también estos vínculos que son súper importantes para nosotros.
Así que... Sí, vi que pusiste unos ejercicios. Para... Sí. Sí, lo vi, ya lo voy a hacer. ¿Y qué te iba a decir? Estuve cerquita ahí con lo de los registros akáshicos. Ahí, Sí. justo me tuve que volver, pero estaba ahí, o sea, era muy la hora y el otro día también estuve, pero viste, no tenía, que se ve que no era el momento, porque se me rompió el tornillo del auto, de la rueda del auto y no pude llegar a Mar del Plata, o sea, me quedé en Santa Clara. Todo como decía, todo como es. Dije, sí, y vos, bueno, en ese momento me quedé tranquila. Bueno, igual que me quedé en la playa, no me quedé en la ruta, ¿no? Claro. Hay capaz que marcaba una diferencia. Dije, bueno, 2 días más me tengo que quedar 3. Todos nuestros cursos también están en formato digital, están digitalizados en una plataforma para que puedan tener acceso. Son varios módulos, pero cada módulo, cada clase dura 15, 20 minutos para poder verlos, hacerlo a su tiempo, a su ritmo, tienen acceso de por vida, así que lo que quieran hacer, lo que les llame la atención, cursos de sanación akáshica. De registros también, de apertura de registros, ¿hacés cursos? Sí. Yo doy primer y segundo nivel juntos. El primer nivel es para abrirte tus propios registros de autolectura y el segundo nivel para hacer lecturas a terceros. En sí, básicamente, se trabaja en el curso de registros akáshicos haciendo limpiezas de nuestro canal para poder conectar, para poder recibir esta guía. Así que la base es meditaciones, ejercicios para hacer a través de meditaciones, y también hay un protocolo para acompañar, primero para hacerlo con vos, desde desbloqueos, de liberación a nivel emocional, y también para acompañar a los consultantes cuando vienen a una lectura, además de la apertura de registros. Después, cómo enraizarse, cómo terminar de la lectura, y yo siempre digo que para mí mi semáforo ahí lo que me va indicando que es una lectura que está bien hecha, conectada con guías espirituales de luz, es cuando el consultante se va en paz. Cuando sentís una paz que no sentiste en otro momento, en otro lugar, más allá del mensaje, y vos también te quedás con una paz y una armonía hermosa, porque siempre que trabajamos con el otro nos espeja y nos trae algo que nosotros tenemos que trabajar con nosotros, así que es maravilloso. Todos los cursos están digitalizados, todos los cursos se pueden comprar y tenés acceso de por vida, cada vez que lo quieras repasar, cuando lo quieras volver a ver, cuando... Es hermoso. Qué lindo, Nati. Muchas gracias. Se ve tu luz. Tenés mucha luz. Muchas gracias. Hermoso, hermoso. Gracias por aceptar esta invitación. Seguiremos ahí intercambiando. Yo ya te estoy siguiendo en las redes. También escribí ahí en el chat como para que puedan seguirte quienes no lo hagan aún. Vamos a hacer algún taller con Nati. Yo ya tengo ganas. Hace un tiempo me está rondando ahí como un llamadito del alma, y así que bueno, probablemente te esté contactando. A escuchar esa voz. Sí, exacto. Y estoy al servicio, disponible para todo lo que se requiera, para todo lo que necesite. Gracias a ustedes, gracias Mari por verme, gracias por mirarme. Nos conocimos a través de tu hermano, de Gerardo, todo lo que amo. Sí, me lo dijiste el primer día, gracias. Me acuerdo cuando la primera vez que te contacté, me dijiste, amamos a tu hermano. Sí. Qué lindo. Es especial. Somos fans de ellos. Así que gracias. Acá tenemos, mostrarle la bombillita. Sí, la bombillita que tenemos que compartir, justo hecha por sus manitos con ahí divina. Con Miki, los dos. Tuki. Tenemos ahí. Muy linda. Ahí en Mar del Plata. ¿Qué te iba a decir? De Mar del Plata. Muchas gracias. Nuri, un placer. Muchas gracias por la invitación. Quería decir, los viernes estás en la radio todavía, o los lunes eras que estás en Vorterix. Los viernes. Los viernes. Hoy voy a estar el viernes también en Radio Vorterix a las 4 de la tarde, de 4 a 6. Bien. Así que también los que me siguen, ahí lo comparten en las historias de Instagram. Sí. Buenísimo. Me encanta, te felicito. Bueno, muchas gracias, Nati. Gracias, chicas. Gracias. Un abrazo. ¿Yo cómo salgo? Preguntaba. No sé bien, yo tampoco. ¿Apretás el rojito o salgo automáticamente? A ver, seguimos acá porque... Calculo que ahí salió. Ahí está. Como esto lo manejas vos siempre, Romy. Claro, falta Romy. Sí, estuvo re lindo, muy emocionante. Pero sí, muy profundo, ¿no? Claro. Sí, profundo, lindo. Nati, la verdad que me inspiró un montón, me inspiró confianza. Yo no la conocía.
Así que simplemente como que confié en tus ojos y en tu corazón cuando la presentaste y propusiste que venga y bueno, fue realmente un hallazgo, una confirmación Tenía que y llegar. nada, una reina más, que encima también tiene su Sí. programa de radio, así que a seguir apoyando a estos, a estas personitas para que impacten a más corazones y cada vez nuestra misión acá es mirar... Confiar. Confiar en nosotros. y mirando también con una mirada más amplia y amorosa, y eso es lo que nos está invitando también la mirada sistémica, el aprendizaje y la evolución de cada uno, así que cada uno desde el lugar en el que esté, ¿no? Y nosotros hoy vinimos a aprender también, porque estábamos con nuestras dudas y acá nuestros guías y Nati nos han podido asistir y ayudarnos y a eso, a poder confiar en nosotras también. Sí, porque el poder ¿en dónde está? En nuestras manos. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes de lujo, Cosmética Bequim, innovación continua. Si tenés el pelo seco, si lo tenés teñido, si lo tenés castigado, si no querés usar parabenos, vas a poder contar con una línea completísima que es espectacular, la verdad. Los shampoos, amamos el shampoo sólido, versión ahí Argan. Y después tienen una línea completísima, pueden escanear el QR y fijarse cuál es el producto para vos. Hay todo tipo de pelos, así que hay todo tipo de productos que Bequim puede ofrecerte. Así que agradecemos esos corazones gigantes que tienen. En Mar del Plata están los productos Bequim. Los chicos de Bequim también. En Mar del Plata están. En Mar del Plata He ido están. a comprar en Mar del Plata. Así que pueden pedirle a algún distribuidor de la zona o simplemente conectarse desde la página y poder solicitar los productos que te llegan a domicilio. Y después también tenemos la línea de Creolerte, que está por ahí, que es la línea Hogares, nuestro nuevo auspiciante que amamos. Les recomiendo que prueben todas las fragancias para que su casita y sus espacios huelan rico y dar lugar a esos momentos únicos de inspiración, de silencio, que todos necesitamos. Así que gracias por acompañarnos este miércoles de lluvia. Gracias, Maru, por incentivarme a venir. Yo ya me estaba bajando antes de tiempo. Y tenemos 2 mensajes más. Bueno, gracias, Hacker, nos está... ¡Ay, Ian! ¡Qué lindo! Mira, desde México tenemos un mensajito más antes de despedirnos. Dice, la negación solo nos lleva a tratar con el problema cuando ya no es más posible esquivarlo. Lo que quiere decir que ya se hizo muy grande y así es mucho más difícil de tratarlo y superarlo. Tal cual. Hay una... esto de la postergación, la procrastinación o negación, podríamos decirle, nos lleva a lidiar con algo más grande más adelante, ¿no? Sí. Hace como más grande la bola de nieve. Sí. Y tenemos otro mensajito, una capa a Nati y todo su equipo, Stephanie. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Hoy hubo un montón de espectadores del otro lado, así que bueno, fue una prueba para nosotras. Agradecidas y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes en la nueva edición de Reinas de Copas con otro invitado, en este caso presencial, y el próximo miércoles nos estamos encontrando también con Mauro y con Romy y con todo el equipo. Gracias, Hacker. Gracias a vos por estar del otro lado. ¿Algo para decir? Gracias, siempre gracias. Gracias por esto. Un beso enorme. Nos vemos.